Buenas noches, vamos a empezar la clase. Ya hemos platicado en las dos oportunidades anteriores algo sobre el procedimiento del juicio ordinario y luego sobre el procedimiento del juicio sumario. No sé si hay alguna duda antes de que continuemos. Buenas noches. En cuanto a temas de procedimiento, entonces, nos corresponde platicar una diferencia más entre el juicio ordinario y el juicio sumario. Que ya en la clase anterior, cuando hablábamos del procedimiento del juicio sumario, decíamos que en esencia las diferencias que existen entre uno y otro proceso son los plazos. Y pues la divergencia de criterios en cuanto a si sería posible prorrogar el periodo de prueba en el juicio sumario o no. Fuera de eso, la estructura, etapas procesales, etcétera, es la misma. Pero hay otra diferencia más que es de lo que vamos a platicar por acá. Y tenemos por acá la diferencia que existe entre el juicio sumario y el juicio ordinario en lo que respecta a la resolución de aquellas excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. El Código Procesal Civil y Mercantil referido al juicio ordinario, en el artículo 116, tiene un listado de cuáles son las excepciones previas posibles. Luego en el 117 agrega la excepción de arraigo. Y luego dice el Código que en ese juicio ordinario las excepciones previas se pueden interponer dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Dice el artículo 120, dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Y esa es la regla general. El plazo para la interposición de las excepciones previas es de 6 días. Pero luego dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá ponerlas de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Si nos vamos al trámite del juicio sumario, dice básicamente lo mismo con la diferencia del plazo de interposición. Entonces dice el artículo 232, dentro del segundo día de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Y luego dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de litispendencia, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, que son exactamente las mismas que dice el 120 para el juicio ordinario, que las puede interponer en cualquier estado del proceso, y agrega las que serán resueltas en sentencia. Y entonces aquí es donde vamos a ver la diferencia entre uno y otro proceso, cómo se tramitan estas excepciones cuando no se interponen propiamente como previas, sino se hace uso de esta facultad de interponerlas en cualquier estado del proceso. Ya en el semestre anterior, referido a la posibilidad de interponer excepciones previas en el juicio ordinario, decíamos que eso es algo que no debería dejarse intencionalmente. Si yo, en el caso del juicio ordinario, desde mi plazo de 6 días que tengo para la interposición de excepciones previas, establezco la posibilidad de interponer alguna de ellas, debería hacerlo dentro de esos 6 días. Porque sí, efectivamente la ley dice, todas estas se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Pero luego en la práctica hay un par de criterios encontrados respecto a esa admisión de las excepciones previas cuando se interponen en cualquier, de estas que originalmente eran consideradas como excepciones previas, cuando se interponen en cualquier estado del proceso. Y algunos dicen, la norma simplemente dice todas estas se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Y entonces no bastaría más que mi simple intención para que yo pudiera interponerla en cualquier momento distinto a esos 6 días que establece la regla general. Pero luego hay otros que dicen, no tendría sentido que la norma establezca un plazo, el de los 6 días, si luego resulta que en cualquier momento yo puedo interponer esas excepciones solo porque a mí se me ocurrió. Entonces, aunque la norma no lo diga expresamente, es necesario que concurra un elemento adicional, especialmente que
el conocimiento de la posibilidad de interponer la excepción previa lo haya adquirido yo después de que venció ese plazo. Y les contaba yo el semestre pasado que yo conozco 2 casos en los que la Corte Suprema de Justicia en casación se ha tenido que pronunciar al respecto. Y en uno de los 2 casos sostuvo uno de los criterios y en el otro sostuvo el contrario. Entonces, pues como mínimo tendría uno un cierto riesgo considerable de que le pudieran rechazar la excepción si simplemente se reserva la interposición para algún momento posterior, cuando pudo haberlo hecho en el caso del juicio ordinario dentro de los 6 días de que disponía. Ya después pues vendrá la discusión de si es necesario que el conocimiento de la excepción previa haya llegado a mí después o no, y en eso podremos pasarnos un buen tiempo discutiendo, pero si lo puedo evitar, como mínimo debería hacerlo. Decíamos también el semestre pasado que cuando yo hago uso de este derecho de interponer estas excepciones no dentro del plazo de 6 días, sino en cualquier estado del proceso, ya pierden el calificativo de previas, porque el plazo para la interposición de excepciones previas es específicamente ese de los 6 días. La ley me habilita a interponer estas en cualquier estado del proceso, pero entonces ya no son catalogadas como previas, tampoco se vuelven perentorias. Las excepciones perentorias son algo distinto. Son algo distinto en 2 sentidos. Uno, en cuanto a oportunidad de presentación, que son con la contestación de la demanda, y lo otro es que son excepciones que atacan el fondo del asunto. Y estas que pudieran interponerse en cualquier estado del proceso, la mayoría de ellas no atacan el fondo del asunto. Por citar algún ejemplo, la excepción previa de litispendencia no ataca el fondo del asunto, simplemente estoy haciendo ver que existe en trámite otro proceso con los mismos sujetos, objeto y causa, pero no estoy atacando el fondo del asunto. Entonces, no son excepciones previas si las interpongo en cualquier estado del proceso, tampoco son excepciones perentorias, serían simplemente excepciones. Entonces, si voy a hacer uso de este derecho, diría que, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, comparezco, por ejemplo, a interponer la excepción de litispendencia, sin calificativo de previa o perentoria, simplemente de excepción. Entonces, ahora sí veamos qué implicaciones en cuanto al trámite tiene esto que leíamos del artículo 232. Aquí todavía, hablando del juicio ordinario, vamos a ver la parte del trámite que nos interesa únicamente. Empieza el juicio con una demanda, el juez califica si esa demanda cumple los requisitos legales. Olvidémonos del caso de que no los cumple, que por lo tanto la tenga que rechazar. Supongamos que sí los cumplía y por lo tanto el juez la admitió para su trámite. Y luego viene el emplazamiento, y dice aquí que es el emplazamiento, recordemos que estamos hablando del juicio ordinario, es por 9 días, el demandado puede tomar cualquiera de las actitudes procesales. Y una de esas actitudes procesales posibles es la interposición de excepciones previas. Que, como ya dijimos, y está señalado en esta parte de aquí del lado derecho de ustedes, es un plazo de 6 días el que tengo en el juicio ordinario para interponer esas excepciones previas. Y luego tenemos todo el resto del trámite del proceso, es decir, cualquier cosa que pase en el proceso distinta a esos primeros 6 días del emplazamiento. Todas las otras posibles actitudes procesales del demandado, que es lo que tenemos en todos estos cuadritos de aquí del lado izquierdo de ustedes, que si la contestación de demanda en sentido negativo, la contestación de demanda en sentido negativo con excepciones perentorias o con reconvención, o con excepciones perentorias y reconvención, la rebeldía y el allanamiento. Todas esas posibilidades son las que tenemos aquí, y luego el trámite que viene después, que si hay reconvención, pues habrá que emplazar al reconvenido, esperar su actitud procesal, hasta que finalmente conteste la reconvención o esa reconvención se tenga por contestada, y en el caso de las otras actitudes procesales, pues de una vez de la rebeldía en este caso, o de la contestación de demanda, o de la contestación de demanda con excepciones perentorias, pasamos a la apertura a prueba, luego tenemos la vista y la sentencia. Entonces, en cualquier momento de todos esos, que es lo que vemos aquí encerrado en estas líneas anaranjadas,
yo, de conformidad con lo que establece esta norma del artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, recordemos que seguimos hablando del juicio ordinario, de conformidad con esta norma, en cualquier momento de todo eso, puedo interponer algunas de las excepciones que originalmente estaban catalogadas como previas, de hecho la mayoría. Y entonces vemos aquí en este recuadro rojo cómo sería el trámite de esa excepción si yo la interpongo en algún momento posterior a los 6 primeros días del emplazamiento. Y para decirlo en muy pocas palabras, el trámite sería exactamente el mismo que tendría una excepción previa, el procedimiento de los incidentes. ¿Por qué? Lo dice el mismo artículo 120 y para esos efectos no hace distinción entre excepciones propiamente previas y estas otras que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Esa distinción está en el primer párrafo. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Luego el mismo párrafo dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso, todas estas. Y luego en un párrafo distinto dice, el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. ¿De qué excepciones? De cualquiera de las dos que están mencionadas en el primer párrafo, tanto las propiamente previas como las que se interponen en cualquier estado del proceso. Entonces tendríamos un memorial en el que se promueve el incidente, que en este caso es el de interposición de excepciones previas, una audiencia por 2 días a la otra parte, que siendo excepciones previas la otra parte sería la parte actora, y dice aquí que si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, tiene que haber una apertura a prueba por el plazo de 8 días, y luego en los 3 días siguientes se dicta un auto. Esa es la forma ordinaria de resolver las excepciones, de resolver un incidente. El incidente, por regla general, se resuelve a través de un auto. Y ese auto se dicta dentro de los 3 días siguientes a aquel en que las actuaciones estén en estado de resolver. Ahora, pudiera ser también que el incidente no se refiera a cuestiones de hecho, en cuyo caso simplemente transcurrida la audiencia y la haya o no evacuado la parte actora, el juez dentro de los 3 días siguientes debe proceder a dictar su auto. Y eso es el trámite de estas excepciones, exactamente el mismo que hubieran tenido si se hubieran interpuesto específicamente como previas. Luego la posibilidad de recursos, hasta que finalmente, si la excepción es declarada con lugar, decíamos hasta ahí llegó el expediente, y si la excepción es declarada sin lugar, entonces continúa el proceso en el punto en el que estuviera la tramitación del proceso principal. Lo que ocurre aquí es que recordarán ustedes que existen 2 clasificaciones de los incidentes. Una que ya está implícita en esto que veíamos aquí, que divide los incidentes entre aquellos que se refieren a cuestiones de hecho y aquellos que no se refieren a cuestiones de hecho. Y la implicación de esa clasificación es si vamos a tener o no que ofrecer prueba al promover el incidente o al evacuar la audiencia, y si va o no a existir periodo de prueba en la tramitación del incidente. Y existe la otra clasificación, que es la que nos interesa en este momento, la que divide los incidentes entre aquellos que le ponen obstáculo al curso del asunto y aquellos que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Y entonces dice la ley del organismo judicial, los incidentes que le ponen obstáculo al curso del asunto se tramitan en la pieza de autos, creo que le denomina la ley, en la pieza principal del proceso, y las actuaciones principales quedan mientras tanto en suspenso. Dice 136, los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos mientras tanto en suspenso. Y entonces, ¿eso qué quiere decir para efectos prácticos o físicos, pudiéramos decir en principio? Un ejemplo de un incidente que le pone obstáculo al curso del proceso, ejemplo típico, las excepciones previas.
Mientras no esté decidido lo relativo a las excepciones previas, el trámite del proceso no puede continuar. Y si esto fuera el expediente del proceso, entonces tendríamos que físicamente esto inicia con la demanda, luego va a tener la resolución que la admite para su trámite, la constancia de las notificaciones practicadas a las partes, el memorial de interposición de las excepciones previas, la resolución que le da trámite a las excepciones previas, las notificaciones, lo relativo a prueba, etc. Todo en el mismo legajo principal. Y esa es una de las clases de incidentes. La otra clase de incidentes es aquellos que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Y eso dice la ley del organismo judicial, que se tramitan en cuerda separada. Y el que se tramiten en cuerda separada, lo que quiere decir es que se forma dentro del mismo expediente un legajo distinto, por eso se llama cuerda separada. Entonces, al final de cuentas vamos a tener un solo expediente, con un mismo número de expediente, pero ya no formado solo por un legajo de actuaciones, sino ahora por dos. Y entonces dentro de la pieza principal vamos a tener igual la demanda, la resolución que le dio trámite, las notificaciones, etcétera, y en ese otro legajo que es la pieza separada o la cuerda separada, vamos a tener en el memorial a través del cual se promueve el incidente, la resolución que le da trámite a ese incidente, las notificaciones, lo relativo a prueba, la evacuación de audiencia, etcétera. Y entonces, para efectos físicos propiamente, esa es la implicación de esa distinción entre estos dos tipos de incidentes. Pero para efectos de qué pasa en el proceso, pues la implicación de que el incidente le ponga obstáculos al curso del proceso o no, es si yo puedo seguir tramitando el proceso. La línea de actuaciones procesales que se van dando desde la demanda a la sentencia es más o menos esto que ustedes ven por acá, es decir, está la demanda, la resolución que le da trámite, el emplazamiento, la adopción de una actitud procesal por parte del demandado, que se contesta la demanda, que si se va a seguir en su rebeldía, etcétera, la apertura a prueba, la vista y la sentencia. Esa es la tramitación principal del proceso. Entonces la idea esta de si el incidente se tramita en cuerda separada o se tramita dentro de la misma pieza de autos es toda esa tramitación, esa posibilidad de seguir con la apertura a prueba, con la vista y eventualmente la sentencia, la puedo continuar mientras se está tramitando el incidente o no. Si el incidente le pone obstáculos al curso del asunto, como el mismo nombre lo sugiere y expresamente lo dice la norma, los autos, la pieza principal, queda mientras tanto en suspenso. Es decir, no se puede entrar a conocer la contestación de la demanda o si el demandado va a ser rebelde o qué es lo que va a pasar en cuanto al fondo del asunto mientras no estén decididas, en este caso, las excepciones previas. Y si el incidente no le pone obstáculos al curso del asunto y por lo tanto se tramita en cuerda separada, quiere decir que vamos a ir llevando en el proceso actuaciones paralelas. Mientras el juez está decidiendo si le da trámite o no le da trámite a la contestación de la demanda, incidentes en cuerda separada pueden haber varios, pero mientras el juez está decidiendo si le da trámite o no le da trámite a la contestación de la demanda y luego si hay pruebas o no hay pruebas, si las partes proponen las pruebas o no y se diligencian estas pruebas durante el periodo de prueba, que sería lo atinente a la pieza principal del proceso, paralelamente dentro de los mismos días de la existencia real puede irse o debe irse tramitando lo relativo al incidente. Y entonces que el juez le dé trámite al incidente, que la otra parte evacúe su audiencia, que se reciba la prueba del incidente, todo eso podría o debería ir pasando paralelamente, de tal manera que incluso teóricamente sería posible que esté abierto a prueba, por ejemplo, al mismo tiempo el proceso, los 30 días del periodo de prueba, siendo que estamos hablando de un juicio ordinario, y esté abierto también a prueba el incidente. Y entonces a lo mejor incluso podríamos tener el mismo día, hoy, podríamos tener una diligencia de prueba relativa al proceso principal y una diligencia de prueba relativa al incidente. Las cuestiones se van tramitando en forma paralela.
Entonces, si las excepciones se interponen propiamente como previas, hemos dicho, esto sí le pone obstáculo al curso del asunto. De tal manera que, recordando siempre que estamos hablando del juicio ordinario, tendríamos aquí la demanda, la resolución que le da trámite, el emplazamiento por 9 días. Dentro de estos 6 primeros días, dijimos que se pueden interponer excepciones previas. Y si yo efectivamente hago uso de mi derecho de interponer una excepción previa aquí, esta, decimos, es un incidente que le pone obstáculo al curso del proceso, y que el proceso, la pieza de autos, como le llama la ley del organismo judicial, los autos, mientras tanto, quedan en suspenso. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque el tiempo real sigue transcurriendo, el tiempo procesal no sigue transcurriendo. De tal manera que aquí se llevará a cabo toda la tramitación del incidente de excepciones previas. Aunque en el tiempo real nos llevemos 1 mes o 2 o 6 meses o 2 años en tramitar las excepciones previas, en el tiempo procesal, mientras las excepciones previas no estén decididas, no vamos a pasar del 6º día del emplazamiento al 7º. Y entonces, si nos tardamos 2 años tramitando las excepciones previas, luego, y al final de cuentas el juez las declara sin lugar, luego de que pase todo eso, todavía vamos a regresar a que transcurra el resto del emplazamiento y el demandado conteste la demanda en los 3 días que le hacen falta. ¿Está clara esa idea? Entonces, eso hablando de un incidente que le ponga obstáculo al curso del asunto, que decimos sería el caso de que el incidente, las excepciones se interpongan propiamente como previas. Ahora, si las excepciones no se interponen propiamente como previas, sino se hace uso de ese derecho que establece el artículo 120 de interponer algunas en cualquier estado del proceso, este incidente se tendría que tramitar en cuerda separada. Por eso es que vemos gráficamente aquí que todo esto de arriba sería la pieza principal del proceso, o la pieza de autos, como le llama la ley del organismo judicial, y esto que vemos en este recuadro rojo sería la pieza separada. Entonces, mientras se estaba tramitando la excepción esta que se interpuso en cualquier estado del proceso, también continuó la tramitación del proceso propiamente dicho. Entonces, mientras estaba tramitando la excepción, supongamos que yo presento hoy mi memorial de contestación de demanda y se me ocurre que mañana quiero interponer alguna de estas excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, y el juez le da trámite. Le va a dar trámite como un incidente en cuerda separada. Yo ya contesté la demanda, el juez ordenará la apertura a prueba del proceso, paralelamente le dará trámite a mi excepción, ¿sí? Pregunta, y si, como son los primeros 6 días que se presenta, se puede presentar el incidente, si se presentara, porque ya lo tiene listo el 3er día, y después de cierto tiempo regresa, comienza a correr el tiempo a partir de ese 3er día, Le cuento. En principio, le tengo que hacer notar que existen, en la práctica, algunos sostienen una de las dos posturas que usted mencionaba y otros sostienen la otra. Es decir, algunos lo que dicen es, esta posibilidad de interponer excepciones previas es una etapa procesal. Y entonces, según estos, aún usted interponga sus excepciones previas el primer día del emplazamiento, con eso ya agotó esa etapa procesal, y por lo tanto lo que correspondería una vez que le declaren sin lugar las excepciones previas es continuar con lo que viene, digamos, después de esa etapa procesal. Entonces, los que sostienen este criterio ven este plazo del emplazamiento dividido en 2 partes. Una primera parte de 6 días para interponer las excepciones previas
y otra parte de 3 días para hacer lo demás, contestar la demanda o contestar la demanda con excepciones perentorias o lo que fuera. Esa es una posición que a mi juicio es errónea. La otra posición es decir, el incidente este de excepciones previas es un incidente que le pone obstáculo al curso del proceso. Y poniéndole obstáculo al curso del proceso, el emplazamiento o el transcurso del emplazamiento no puede continuar. Entonces, si nos quedamos otra vez con el ejemplo este de que usted interpuso sus excepciones previas el primer día, toda la tramitación de esas excepciones previas debería llevarse a cabo aquí entre el primero y el segundo día, y por lo tanto cuando se agote la tramitación de las excepciones previas y se las declaran sin lugar, el emplazamiento continuará en el segundo día y usted tiene 8 días para contestar su demanda. Esa es, a mi juicio, la forma correcta de computarlo. ¿Por qué? Porque, insisto, es un incidente que le pone obstáculo al curso del asunto. Y además la ley no establece esa separación en que los 9 días del emplazamiento se dividen en 6 para interponer excepciones previas y 3 para hacer lo demás. Es simplemente un solo plazo, 9 días. Y como les decía, es un plazo que por naturaleza es para contestar la demanda. Lo que pasa es que dice la ley, dentro de los primeros 6 días de esos 9 usted puede interponer las excepciones previas, pero no, la ley nunca hace esa separación de 6 por un lado y 3 por el otro. En otros tipos de procesos, por ejemplo en el proceso contencioso administrativo, ahí sí dice la ley, que si usted interpone excepciones previas y se las declaran sin lugar, luego le establece un plazo específico, que creo que es de 5 días, para contestar la demanda. Entonces es distinto, porque la ley le da un tratamiento distinto a esa situación. En el caso del juicio ordinario o en el sumario, no ocurre eso. Entonces la forma correcta de computar el plazo sería esta. Si usted interpuso sus excepciones previas el primer día, le quedan 8 días para contestar la demanda. Ahora, siempre en las decisiones que uno tome en el proceso, en general en todo en la vida, debería ser uno lo más cauteloso posible. Y entonces, en tiempo procesal, usted tiene pues relativamente poco tiempo para preparar su contestación de la demanda, son menos de 2 semanas. Pero en tiempo real, si usted interpone excepciones previas, tiene muchísimo más que eso. Que las excepciones previas, por muy rápido que se tramiten, se tramitarán en un mes. Y ya siendo un poco más realistas, pues estamos hablando de 6 meses, 1 año o más. Entonces, si usted tuvo todo ese tiempo para contestar su demanda, no debería ponerse en el riesgo de decir, pues todavía me quedan estos 8 días y les voy a contestar la demanda aquí el último día. Una vez que las excepciones previas sean declaradas sin lugar, lo más pronto posible, al día siguiente debería estar presentando uno su memorial de contestación de demanda, que ya estuvo preparando durante todos esos 6 meses, 1 año o el tiempo que fuera. ¿Sí? ¿Qué manda? ¿Y en la práctica cuál es la opinión de los juzgados? A analizar si se corre después, o sea, como que se congela el tiempo y estamos al segundo día del lanzamiento, o como la situación que usted decía, que algunas personas de que solamente 6 días son para poder interponer excepciones más. En realidad, lo normal es que uno en la práctica haga lo último que le decía a su compañero, no correrse el riesgo. Entonces, para empezar, lo normal es que usted, porque esto sí depende del caso, habrá alguna excepción previa que es muy sencilla, pero normalmente pasan 2 cosas, ya hablando de temas de la vida real. Primero, usted no está en su oficina desocupado todo el día esperando que hoy se aparezca el cliente diciéndole, hoy me notificaron esto. Entonces normalmente usted tendrá muchas cosas que hacer y tiene que organizar su tiempo. Primera cuestión. Segunda cuestión, es muy frecuente que el cliente, si le notifican hoy, no se aparezca a la oficina de usted hoy mismo con la notificación. Muy probablemente, si bien le va, llegará mañana o va a llegar dentro de 3 días, etcétera. Entonces eso le va consumiendo algún tiempo. Entonces es poco frecuente en la práctica que usted presente sus excepciones previas antes del último día que tiene para el efecto. Y luego,
si efectivamente lo hiciera, pues normalmente no va a esperar que se le consuma todo aquel tiempo para presentar su contestación de la demanda. Entonces, en la práctica, yo realmente sé que existen los dos criterios, pero yo así de haber visto un caso y que hubieran rechazado, por ejemplo, una contestación de demanda por extemporánea porque ya alguien había pedido la rebeldía, nunca lo he visto. Pero sí le puedo contar otro caso de cómo debería uno pues calcular sus riesgos y saber qué es lo que debe pasar en el proceso. Es un caso en que nosotros éramos los abogados de la parte actora. Y entonces la parte demandada presenta sus excepciones previas, las declaran sin lugar, recurso de apelación, la sala confirma que declara sin lugar las excepciones previas, y nosotros, todavía siendo muy conservadores en cuanto al cómputo del plazo, esperamos que notifiquen la resolución del juzgado donde tiene por recibido el expediente proveniente de la sala, que este no era un juicio ordinario, era un juicio sumario. Entonces, siendo juicio sumario, le quedaba un día únicamente, pero entonces todavía nosotros, siendo muy conservadores en el cómputo de ese plazo, dijimos, pues aquí todavía podría interponer una nulidad, esperemos los 3 días, ya para que, digamos, quede firme esa resolución que tiene por recibido el expediente de la sala, esperamos todavía el día más que le queda para contestar la demanda, porque era un juicio sumario, y luego de eso presentamos el memorial solicitando que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en rebeldía. Y efectivamente así ocurrió. La parte demandada no contestó la demanda. Lo que había interpuesto era una excepción previa de demanda defectuosa. Se la declararon con lugar en primera instancia, sin lugar en primera instancia, sin lugar en segunda instancia, y la parte demandada interpuso casación. Y entonces la parte demandada dijo, pues aquí todavía no está firme esa resolución que declara sin lugar mi excepción previa de demanda defectuosa, porque tengo un recurso de casación en trámite. Y entonces el problema ahí es que en contra de esa resolución no procede el recurso de casación, porque dice la ley, solo en contra de las sentencias o autos definitivos de segunda instancia que terminen los juicios. Y para empezar, aunque la hubieran declarado con lugar la excepción previa, no procedía el recurso de casación, pero con mucha mayor razón, siendo que había sido declarada sin lugar. Entonces la parte demandada se quedó con la idea de, como está interpuesto el recurso de casación, la resolución no está firme. Mientras tanto, por supuesto, siendo algo que no procedía, pues ni el juez esperó los 15 días del plazo para la interposición del recurso de casación, y nosotros tampoco pensamos en la posibilidad de que esta parte hubiera presentado un recurso de casación. Entonces, algún tiempo después resulta en la Corte Suprema de Justicia, aunque se había interpuesto el recurso de casación, creo que la Corte Suprema, no recuerdo si la Corte Suprema lo rechazó in limine el recurso de casación o hasta en sentencia lo declaró sin lugar, pero no importa. El hecho es que, mientras tanto, en el juzgado, nosotros presentamos la solicitud de que se tuviera por contestada la demanda en sentido negativo y se continuara el juicio en rebeldía de la parte demandada. El juez accedió a esa solicitud y ya luego vino la reclamación de la parte demandada, en el sentido de que tenía supuestamente en trámite en ese momento su recurso de casación. Entonces creo que interpuso una nulidad, el juez se la declaró sin lugar. El caso llegó un amparo hasta la Corte de Constitucionalidad y efectivamente le declararon sin lugar su planteamiento, porque el recurso de casación en este caso era improcedente y por lo tanto no suspendía el curso del plazo. Entonces, pues siendo realistas, viéndolo desde el lado de la parte demandada, pues uno en principio debería haber tenido presente que el recurso de casación en ese caso no procedía. Y pues el tema aquel de que uno no debería interponer recursos que sean improcedentes. Y luego, si de todos modos lo quería hacer, tener la visión objetiva en el sentido de que el recurso de casación se lo iban a declarar sin lugar o se lo iban a rechazar, que por lo tanto no iba a suspender el plazo y que como mínimo tenía que tener el cuidado de presentar su contestación de la demanda, que no lo hizo. Entonces, por confiarse
en algo que al final de cuentas desde el principio estaba condenado a resultar infructuoso, que era el recurso de casación, la parte resultó perjudicando los intereses del cliente porque nunca contestó la demanda. Son el tipo de cosas que insisto, uno no debería correrse ese tipo de riesgos. ¿Sí? Cuando declaran a la otra parte de rebeldía, ellos igual en algún momento pueden contestar la demanda, ¿verdad? No, lo que dice la ley, la rebeldía es un sustituto de la contestación de la demanda. Por eso dice la ley, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se continuará el juicio en su rebeldía. Lo que dice el artículo 114 es que aún estando usted en rebeldía, puede tomar las actuaciones en el estado en que se encuentre. Y es en el estado en que se encuentre, quiere decir, si vamos durante el periodo de prueba, pues ahí las toma. Pero ¿cómo las toma? Como usted no contestó la demanda, no ofreció prueba, por lo tanto no va a poder proponer pruebas. Se quedará esperando a ver qué pruebas va a proponer su contraparte, y si efectivamente su contraparte propone pruebas y el juez señala un día y hora para la celebración de las pruebas, pues podrá comparecer a la diligencia. Cuando señalen el día y hora para la vista, podrá presentar su alegato, etc. Entonces, pero su posibilidad de contestar la demanda se cerró. Sí, aunque es bien, ¿qué pudiéramos decir? Bien débil su postura en esa situación, porque, pues, sobre todo, no la va a tener fundamentada en algún medio de prueba. Si usted, haciendo uso del principio de adquisición, en el sentido de que una vez diligenciado el medio de prueba, prueba tanto a favor como en contra de la parte que lo propuso. Si resulta que casualmente de las pruebas que propuso la otra parte hay algo que la beneficia a usted, pues efectivamente podrá resultar algo a su favor. O por ejemplo, la negligencia de la otra parte. Yo vi un caso en el que la parte demandada interpuso excepciones previas, se las declararon sin lugar y luego no contestó la demanda. Entonces la otra parte pidió que se detuviera por contestar la demanda en sentido negativo, se siguiera el juicio en su rebeldía y efectivamente así fue. Ignoro la razón de que la parte actora no propuso pruebas. Pidió que se abriera prueba del proceso, era un juicio sumario, se abrió prueba por 15 días, no presentó un solo memorial de proposición de pruebas. Y entonces sí, ese alegato lo preparé yo, el alegato de la parte demandada, que ya estaba en situación de rebeldía. Pero entonces ahí sí ya puede usted explotar el hecho de que aun cuando usted nunca expuso argumentos ni propuso pruebas, la parte actora tenía la carga de la prueba, la carga de probar sus proposiciones de hecho, sobre todo ante la situación de rebeldía, porque ante la situación de rebeldía la demanda se tiene por contestada en sentido negativo. Entonces tiene la carga de probar todos los hechos expuestos en su demanda. Si no probó ninguno, simplemente la demanda tiene que ser declarada sin lugar, y así fue. Perdón, solo tengo antes aquí. Sí. Digamos, de lo que usted está poniendo acá la compañía, me declaran rebelde, entonces, como usted dice, yo no propuse una prueba, no tengo los alegatos suficientes, digamos, en la, que sería lo consistente, digamos, en la demanda, ¿verdad? Pero si en tal caso las pruebas que propuso la parte demandante no son como lo suficiente para que el juez pueda determinar un fallo, el juez al momento de que puede venir antes de la sentencia y proponer un auto para mejor fallar. Entonces ahí sí puedo yo que me declararon rebelde aportar algunas pruebas y después. Lo que pasa es que el auto para mejor fallar, en principio, como cuestión de puro principio, digamos, yo considero que es una posibilidad que la ley no debería contemplar. Es decir, a mi juicio la posibilidad del auto para mejor fallar no debería existir. ¿Por qué? La ley, el código, en los artículos 126 y 127 dice: las partes tienen la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario debe probar. Ahí está establecido claramente cuáles son las reglas del juego para usted y para mí. Y luego el mismo artículo 126 dice
que los jueces apreciarán de conformidad con lo establecido en el artículo 127, que se refiere, en el artículo siguiente, que es el 127, que se refiere a las reglas de la sana crítica. Dice, los jueces apreciarán de conformidad con eso las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo tengo la carga de la prueba, es decir, sobre mí pesa una actividad que yo debería llevar a cabo, y la definición de carga procesal es una actividad que usted puede o no llevar a cabo, que si no la lleva a cabo nadie lo puede obligar, pero que en ese caso va a haber una consecuencia perjudicial en su contra. ¿Cuál es la consecuencia perjudicial en mi contra? Que si yo soy el demandante, el juez tiene que declarar sin lugar mi demanda si yo no satisfice esa carga de la prueba, y si yo soy el demandado, pues el juez no podrá acoger la defensa que había planteado, la excepción, por ejemplo, si yo no satisfice esa carga de la prueba. Entonces llegamos al punto del auto para mejor fallar. ¿Y cuál es la idea que está atrás del auto para mejor fallar? ¿En qué caso se supone que el juez puede dictar un auto para mejor fallar? Yo lo había pensado como, pues me había quedado claro que la persona demandante era la que tenía la razón. Exactamente, lo interrumpo ahí. Esa es la idea que está atrás de la posibilidad del auto para mejor fallar, que el juez todavía tenga alguna duda. Pero ¿quién debería convencer al juez? ¿Quién debería lograr el convencimiento del juez? ¿Quién debería llevar al juez al punto en el que esté convencido de que tiene que declarar con lugar la demanda o que la tiene que declarar sin lugar? Las partes, efectivamente. Con mis argumentos y mis pruebas, yo tengo que lograr ese convencimiento del juez. Si el juez tiene dudas, es porque yo fallé en lograr ese convencimiento del juez. Y por lo tanto, siguiendo la regla que establece este artículo 126, el juez debe apreciar esas omisiones o deficiencias, ver si son de tal magnitud como para declarar sin lugar mi demanda o para declarar sin lugar mi excepción, si fuera el caso, y resolver en consecuencia. Pero entonces resulta que la ley le dice al juez, no se lo dice con estas palabras, pues, pero es la idea que está detrás. Si usted, señor juez, todavía tiene dudas, tiene esta posibilidad de ordenar que se practiquen algunas diligencias. Y entonces, ¿qué está haciendo el juez? Supliendo las deficiencias de las partes. Como resulta que usted, demandante, no me probó suficientemente que su demanda debía ser declarada sin lugar, ahora yo, juez, entro a sustituir la actividad que le correspondía a usted y me pongo a recolectar pruebas. Entonces, a mi juicio, por esa razón, no debería existir el auto para mejor fallar. Ahora regresemos a su pregunta. Usted decía, si el juez dicta un auto para mejor fallar, si el demandado todavía puede ahí presentar alguna prueba. Lo que ocurre con el auto para mejor fallar es, ya puestos en el punto de que la ley sí lo establece, dos cosas. En principio es una facultad del juez. Entonces, el juez no necesariamente va a dictar un auto para mejor fallar. De hecho, sí se ven en la práctica casos en que el juez dicta auto para mejor fallar, pero no son la mayoría. Al contrario, en la mayoría de casos no existe auto para mejor fallar. Y luego, el hecho de que sea una facultad del juez implica que aunque yo se lo pida, aunque yo le diga, señor juez, en este caso hay que dictar un auto para mejor fallar por estas razones, y en auto para mejor fallar hay que ordenar estas diligencias, el juez no está obligado a acceder a ello. Y luego, aun cuando el juez efectivamente dicte un auto para mejor fallar, es el juez el que decide en el propio auto qué diligencias son las que se van a practicar. O sea, no es que el juez diga, dicto un auto para mejor fallar y aquí queda abierta la puerta para que pase cualquier cosa. La ley en principio le señala taxativamente qué es lo que puede ordenar en auto para mejor fallar. Que se traiga a la vista algún documento, que se practique algún reconocimiento o avalúo, que se traiga a la vista cualquier otra diligencia, que de hecho, a mi juicio, hay alguna deficiencia en la ley, porque si vemos el artículo dice que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. El 2 está bien, pero veamos el 3. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. ¿Qué diferencia hay, según el legislador, entre una actuación y un documento? No lo sé, para mí no hay una diferencia. Si es una actuación, está hablando de algún documento que obra en el proceso, o algún documento que obra en algún otro proceso o en algún otro lado. Es siempre documentos. Pero bueno, la ley establece
esa posibilidad. Y en la parte de las pruebas anticipadas también dice que los exámenes de libros de contabilidad y de comercio se pueden ordenar en auto para mejor fallar. Eso es el abanico de opciones que tiene el juez, no es cualquiera de los que ordinariamente hubieran sido medios de prueba, sino solo esos. Y luego el juez va a decir específicamente esos. Entonces, si el juez, digamos que usted es el demandado y el juicio se siguió en su rebeldía, si el juez en su auto para mejor fallar dice, este documento que está en poder del demandado quiero que me lo traiga a la vista, entonces ahí usted puede tener una participación. De hecho, la norma lo dice, las partes no tendrán en la ejecución del acordado más participación que la que el juez les conceda. Entonces el juez le dice, usted demandado, tráigame a la vista este documento porque yo lo necesito analizar para disipar alguna duda que tenga, ahí va a estar su participación. Ahora, si usted tiene un documento en su poder que usted considera fundamental y el juez efectivamente dicta un auto para mejor fallar, pero en el auto para mejor fallar ordena algo distinto, ordena la práctica de un reconocimiento judicial, por ejemplo, ahí se quedará usted con su documento en la mano, que no le va a servir para nada. ¿Sí? Sí, sí. Siempre y cuando el tribunal siguiera el criterio que dijimos, en el sentido de que no necesita una justificación especial para interponer esa excepción en cualquier estado del proceso, sino simplemente su voluntad. ¿Qué manda? Depende. Depende de qué es lo que haya pasado antes con usted. ¿A qué me refiero con esto? Pudiera ser que el juicio se siga en rebeldía de usted, pero usted ya había comparecido al proceso. Por ejemplo, interpuso excepciones previas, que fue el caso que les contaba. Interpuso excepciones previas, se las declararon sin lugar, y después resulta que nunca controló sus tiempos para contestar la demanda y se siguió el juicio en su rebeldía. Ahí usted ya tiene un lugar señalado para recibir notificaciones en el proceso, y por lo tanto hay que seguir la norma aquella que dice que las partes deben señalar un lugar para recibir notificaciones, y de ahí se les harán las que procedan mientras no señalen otro lugar. Ahora, también pudiera ser que su incomparecencia al proceso sea absoluta, es decir, usted nunca compareció al proceso, pero ni a decirle buenos días al juez. Entonces, por lo tanto, no tiene un lugar señalado para recibir notificaciones. Y entonces ahí la consecuencia es que las notificaciones se le sigan haciendo por los estrados del tribunal. Ya no, en donde la parte autora tuvo que notificar a... No, ahí la obligación es notificarle únicamente una vez. De hecho, el código, cuando en el artículo 79 trata el tema, dice: los litigantes tienen la obligación de señalar caso o lugar que estén situados, ahí se les harán las que procedan, etcétera. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado el lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiere serán notificados la primera vez, únicamente en el lugar que se indique por el solicitante. Y dice: al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno. En la práctica, con regular frecuencia, ve usted algunos jueces que, a mi juicio, son extremadamente cautelosos con tratar de proteger los intereses o los derechos del demandado, en el sentido de que dicen: pues sí, efectivamente, ya lo declaramos en rebeldía y ya ordenamos que se continúe notificando por los estrados del tribunal, pero resulta que esta actuación del proceso sí es muy importante, es la sentencia, por ejemplo, y entonces, a pesar de que se la tendría que mandar por los estrados del tribunal, se la voy a ordenar que se la notifiquen personalmente en el lugar donde le hicieron la primera notificación. No hay una norma que sustente eso. Lo que ocurre es que el código, en el artículo 67, establece cuáles son las notificaciones personales. Primero, en el 66 le da un abanico de opciones de cómo se podrían practicar las notificaciones: personalmente, por los estrados del tribunal, por el boletín de copias y por el boletín judicial. Luego el 67 le dice: se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes, y le da un listado
de qué resoluciones se tienen que notificar personalmente, que básicamente es todo lo importante que pasa en el proceso. Y luego dice, artículo 68, las demás notificaciones se harán a los litigantes por los estrados o por los libros de copias del tribunal y surtirán sus efectos, etc. ¿A qué demás notificaciones se refiere aquí la ley? Todas las que no están dentro del 67, exacto. Entonces, cualquier otra cosa. Una resolución, por ejemplo, en donde el juez tenga por recibido un informe que le mandó un banco respecto a si al demandado le embargaron o no le embargaron alguna cuenta. Entonces, de conformidad con si conjugamos estas dos normas, el 67 y el 68, ¿eso qué quiere decir? Que al demandado, o a las partes en general, aun cuando tengan lugar señalado para recibir notificaciones, teóricamente esas otras resoluciones que no están comprendidas en el 67 se las deberían notificar por los estrados del tribunal. En la práctica no ocurre así, pero eso es lo que quiere decir esa norma. Todas estas, las del 67, se tienen que notificar. Primero, regresemos al 66. Las posibilidades para notificar son todas estas. Nos interesan dos, personalmente, por los estrados del tribunal. Luego el 67 le dice, estas notificaciones que le pongo en este listado hay que notificarlas, hay que hacerlas personalmente. Y luego el siguiente artículo le dice, las demás, cualquier otra que no esté comprendida en el 67, se tiene que hacer por los estrados del tribunal, aun cuando la parte tuviera señalado su lugar para recibir notificaciones. Eso es una de las situaciones en las que procede la notificación por los estrados. Ahora, la otra es lo que platicábamos que dice el artículo 79. Si usted no señala su lugar para recibir notificaciones, entonces dice, se le seguirán haciendo las notificaciones por los estrados del tribunal. ¿Cuáles? Todas, sean las del 67 o no. Entonces, no existe alguna norma que fundamente esto de que es que muy importante la sentencia y mejor que se entere el demandado. Todo lo demás debería notificárselo por los estrados del tribunal. Pero al final, a mí como parte actora, bueno, no sé si es malicioso o no sé si me podría oponer a que le notifique personalmente, si es que se haga rebeldía. Porque si no, se tiene firme la sentencia. En cambio, si notifican la sentencia, esto todavía puede apelar, ¿no? A ver, me perdí ahí con la última parte de su pregunta. Si yo como parte actora, bueno, es que no sé si la notificar personalmente, ahora cómo voy a esperar, pero sí podría, por ejemplo, presentar una historia días antes diciendo eso del artículo 79. Lo que pasa es que el problema ahí es que eso... No es mala fe para nada, porque la norma específicamente lo establece. O sea, desde que me notifican a mí la demanda, yo sé, porque lo establece la ley, y que incluso dice la norma, sin necesidad de apercibimiento alguno, que si yo no señalo un lugar para recibir notificaciones, me van a seguir notificando por los estrados del tribunal. Entonces, no es mala fe de usted como actora, sino es una sanción a la negligencia mía como demandado de no haber señalado un lugar para recibir notificaciones. Entonces, no es que sea mala fe para nada. El problema es que el tema de las notificaciones es un tema del que se ocupa el tribunal. O sea, cuando van a practicar la notificación, el notificador no espera que llegue usted y licenciada, ¿a dónde quiere que le mandemos esta notificación? El tribunal va a operar de acuerdo al conocimiento que el tribunal tiene del derecho y a las directrices que le dé el juez. Entonces, si el juez le dice al notificador, cuando usted vaya a notificar una sentencia, aunque en el proceso le haya estado notificando a la parte demandada por los estrados del tribunal, la sentencia se la manda personalmente a la dirección donde le notificó por primera vez, el notificador así lo va a hacer. Usted no le van a preguntar, y por mucho que usted lo escriba en un memorial, que la sentencia pide que cuando el juez la dicte se la notifique por los estrados del tribunal, no le van a hacer caso. Entonces, a mi juicio, es una actuación que no es correcta, porque lejos de lo que usted decía, que sea una mala fe de la parte actual, es una ventaja que justamente había conseguido en virtud de las disposiciones legales, porque efectivamente es
poco probable que se entere de la existencia de la notificación si se la hacen por los estrados del tribunal. Pero fue culpa suya, culpa del demandado, porque no señaló su lugar para recibir notificación. Entonces decíamos que este incidente se tramita en cuerda separada, al haber interpuesto la excepción como una excepción en cualquier estado del proceso, se tramita en cuerda separada. Aquí este recuadro rojo sería el trámite del incidente. Mientras tanto, en el proceso estuvo pasando cualquier otra cosa. Se estuvo tramitando el periodo de prueba, a lo mejor ya llegamos a la vista, etc. Y entonces, la norma lo que dice es, el incidente la excepción esta, mejor dicho, se tramita por el procedimiento de los incidentes, lo que incluye que se va a resolver a través de un auto. Mientras tanto, el proceso avanzó lo que tuviera que avanzar, aunque la ley no lo establece expresamente en alguna parte, pues digamos que lo lógico sería que no dicten sentencias si el incidente no está resuelto. Pero fuera de eso, el incidente se tramita totalmente por separado. Ahora, dice que una vez que tengamos un auto firme en que se declara sin lugar la excepción, esto va a continuar en el momento en que se encuentre la pieza principal. ¿Por qué? Porque la pieza principal estuvo siguiendo su propio trámite. Entonces, si en la pieza principal todavía vamos a mitad del periodo de prueba, pues ahí continuaremos. Si ya se había señalado de hora para la vista, ahí continuaremos, etc. Es decir, las dos cuestiones se estuvieron tramitando totalmente por separado, paralelamente, y ninguna obstaculizó el curso de la otra, y la resolución de fondo en cuanto a la excepción se dicta en un auto que es independiente de la pieza principal. ¿Sí? Una pregunta, licenciado. Antes de que el juez emita una sentencia, puede, obviamente, por una vía separada, estar abierto por un incidente. Y puede existir la posibilidad de que exista una... ¿Esto para mejor fallar? Auto. Auto para mejor fallar. En el caso de que el incidente sí lo declare con lugar. En el caso de que el incidente lo declare con lugar, lo que pasa es que estamos hablando del incidente de esta excepción. Ajá. Si el juez declara con lugar esa excepción, el proceso principal ya no continúa. ¿Sí? Sí, ¿qué manda? En el caso de que ambos por pieza separada y el proceso en sí van caminando al mismo tiempo, Ajá. el auto que resuelve esa excepción, que no es previa, sino que es excepción nomás, pero entonces, ¿qué pasa con lo que dice que será resuelta esa sentencia? Es que estamos hablando todavía del juicio ordinario, y ahora vamos a llegar a la diferencia entre el ordinario y el sumario. Entonces, en el ordinario, la ley, la única disposición que tiene al respecto es el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes, punto. ¿Y cuál es el trámite de los incidentes? Resolver esto en un auto. Y ahora precisamente esa es la diferencia que existe en el juicio sumario. ¿Qué manda? Ajá. Por ejemplo, el caso en que se ponga la excepción luego de los 7 días que me dan el caso, Ajá. se pide por hora separada. Ajá. Digamos que el juicio siguió hasta la vista. Ajá. Y si es una excepción de independencia, Ajá. se declara con lugar. Ajá. ¿Qué pasa con ese caso? Igual. Hasta llegó. Hasta llegó porque precisamente, quedándonos con su ejemplo, la idea de la litispendencia es que no pueden haber no puede haber más de un pronunciamiento en cuanto a un caso que tiene, a dos casos que tienen los mismos sujetos, objeto y causa. Entonces, si esto ya se está tramitando en un proceso, digamos yo soy el demandante, esto ya se está tramitando en este proceso y luego yo presento otra vez una demanda con los mismos sujetos, objeto y causa. Y entonces usted, no como excepción previa, sino como excepción que se puede interponer en cualquier estado del proceso, presenta una excepción de litispendencia. Y dice, señor juez, ya hay un proceso anterior con los mismos sujetos, objeto y causa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que de hecho, para quedarnos con el ejemplo de la litispendencia, lo dice específicamente el artículo 540 del Código. Dice, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que sea entablada ante juez competente, siendo las mismas personas y las cosas sobre las que se litiga,
se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces, el segundo juicio no puede continuar. ¿Por qué? Para empezar, si continuara, no tendría algún sentido práctico el que usted interponga su excepción previa de litispendencia, porque de todos modos el proceso va a continuar. Pero luego, la idea que está atrás de la existencia misma de la excepción de litispendencia es que no puede haber sentencia en el primer proceso y sentencia en este, porque ¿qué pasa si en aquel declaran con lugar la demanda y en este sin lugar? Entonces, declarada con lugar cualquiera de todas esas excepciones, el proceso no puede continuar. Que sería exactamente lo mismo que hubiera pasado si usted lo hubiera interpuesto como previo. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. ¿Qué manda? Ah, perdón, no le había entendido la pregunta. Esa es su pregunta. Si el proceso anterior termina mientras estoy tramitando la excepción de litispendencia o la excepción previa de litispendencia. Como bien dijo su compañera, lo que ocurre es que en el proceso, que el código lastimosamente no establece esto de forma expresa. El código lo establece para efectos de determinar la competencia. Para efectos de determinar la competencia, el código dice, el artículo 5, la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. Eso lo establece de forma expresa solo para efectos de determinar la competencia, pero en realidad eso opera para todo lo que pasa en el proceso. El juez debe resolver de conformidad con la situación que existía al momento de presentación de la demanda, o en este caso, de la excepción previa. Entonces, si hoy le notifican a usted una demanda y resulta que ya la semana pasada le habían notificado de otra demanda con los mismos sujetos, objeto y causa, hoy hay litispendencia. Ahora supongamos que usted en aquel otro proceso, en el anterior, ya había interpuesto, por ejemplo, una nulidad en contra de la resolución que le daba trámite a aquella demanda, y en este otro proceso interpone una excepción previa de litispendencia. ¿Sí me sigue con el ejemplo? Entonces, al momento en que a usted le notificaron la demanda, efectivamente la litispendencia existe. Probablemente cuando resuelvan la excepción previa de litispendencia, a lo mejor ya declararon con lugar la nulidad y el otro proceso ya no existe, pero de todos modos la excepción la tienen que declarar con lugar, porque al momento en que usted la emplazaron, la situación de litispendencia sí se configuraba. Lo mismo con su ejemplo. ¿Qué pasa si el otro proceso ya lo resolvieron? Eso no hace improcedente la excepción previa de litispendencia y ahora la convierte en una de cosa juzgada, porque cuando fue el momento de definir su postura procesal, la situación existía. Miremos pues. Usted tiene aquí el proceso 1, en el cual hay una demanda, una resolución que le da trámite, el emplazamiento, y dentro de los 3 días siguientes se interpone una nulidad en contra de esta resolución que le dio trámite a la demanda. ¿Sí? Paralelamente, algunos días después, se presenta aquí una demanda, está la resolución que le da trámite, el emplazamiento, usted tiene sus 6 días e interpone la excepción previa de litispendencia. ¿Por qué? Porque este emplazamiento fue después del que le hicieron en el otro proceso. Mientras tanto, en la línea del tiempo se está tramitando esta nulidad, que la audiencia la otra parte, que los 8 días de prueba, que el juez resuelva, que si es apelable, se está tramitando aquella nulidad. Entonces,
ahora que le notificaron esta demanda en el segundo proceso, el primer proceso existía, estaba en trámite, y usted por lo tanto interpone su excepción previa de litispendencia, ¿sí? Y esa excepción previa de litispendencia se va a tramitar, va a haber audiencia, va a haber prueba y va a haber un auto, ¿cierto? Esta nulidad también se va a tramitar, va a haber audiencia, va a haber prueba y va a haber un auto, ¿sí? Ahora, lo que yo le decía a su compañera es, supóngase usted que en este auto declaran con lugar la nulidad y por lo tanto este primer proceso se acabó, ya no existe. Y esto ocurre antes de que el juez resuelva la excepción previa de litispendencia, ¿sí? Entonces lo que yo le decía a su compañera es, esa situación no hace que deje de ser procedente la excepción, porque el juez para calificar si procede o no procede la excepción, lo que tiene que ver es en qué situación estábamos en este momento. Aunque en un momento posterior haya dejado de existir el primer proceso, si eran coexistentes los procesos al momento en que se hizo el emplazamiento, por lo tanto la litispendencia procede. ¿Sí? Sí. Les dije que es uno de los dos criterios que se manejan y les contaba que la Corte Suprema de Justicia en un caso así lo dijo, usted no puede interponer una excepción haciendo uso de esa facultad en cualquier estado del proceso si ya conocía el fundamento desde que fue emplazado, porque entonces no tiene el sentido de la existencia del plazo. Sí, entonces, claro. Entonces, la lógica, de hecho, la lógica dice que usted, que no tendría sentido que la ley establezca ese plazo de los 6 días, si luego es la simple voluntad de la parte la que permite que interponga su excepción con posterioridad. El problema que tenemos es que aunque la lógica le diga eso, la norma jurídica no le dice eso, porque la norma jurídica no le dice, podré interponer estas excepciones en cualquier estado del proceso si llegaran a conocimiento de la parte con posterioridad o las nacidas con posterioridad, como sí lo dice para algunos otros casos. Y simplemente dice, en cualquier estado del proceso podré interponer todas estas. Yo, por ejemplo, la única experiencia que he tenido con excepciones interpuestas en cualquier estado del proceso es un caso que a mí me consultaron para hacer el alegato de la vista. Se había tramitado todo el proceso ya, habían señalado día y hora para la vista y a mí me contrataron para hacer el alegato. Y al estudiar el caso para hacer el alegato, digo yo, creo que era una excepción de falta de personalidad la que pudo o debió haberse interpuesta y nunca interpusieron la excepción previa de falta de personalidad. Y entonces finalmente llegamos a la conclusión, hay que interponerla como excepción que se puede interponer en cualquier estado del proceso. Por supuesto, ahí no había una excusa, por llamarlo de alguna forma, para no haberlo hecho en su momento, simplemente lo dejaron pasar, a nadie se le ocurrió interponerla en su momento, pero efectivamente la interpusimos y el juez le dio trámite. Entonces, que al final de cuentas, siguiendo estrictamente la norma jurídica es lo que debería pasar. Lo que pasa es que la lógica dice otra cosa, pero eso de que la lógica diga otra cosa, a lo que nos lleva es a que la regulación legal debería ser distinta, pero con la regulación legal que tenemos deberían ser admisibles, aunque como le digo, sí se corre uno el riesgo, porque por lo menos existe este caso en el que la Corte Suprema de Justicia dijo, no, si usted no tiene alguna justificación de por qué no la interpuso antes, su excepción previa no procede, su excepción no procede. Podría ser ese criterio que se está cambiando el estilo profesional y al final el abogado anterior. Ajá. Yo creo que no tendría usted por qué explicar el tema, digamos, si usted lo tuviera que hacer, simplemente tendría que decir, señor juez, el artículo 120 me permite
interponer estas excepciones en cualquier estado del proceso y haciendo uso de ese derecho vengo a interponer esta excepción. Ya si el tribunal se la rechaza, pues entonces le correspondería impugnar esa resolución y eventualmente interponer un amparo, presentar un amparo si es que fuera necesario. Les contaba yo estas dos sentencias de la Corte Suprema en que se pronunció al respecto, pero hay por lo menos también una sentencia que en amparo la Corte de Constitucionalidad tuvo que decidir respecto a ese mismo punto, si estas excepciones son admisibles solo porque sí o se necesita alguna justificación, y la Corte de Constitucionalidad también fue del criterio de que la ley no establece la obligación de justificar la omisión de haberle interpuesto dentro de los 6 días. Entonces, decíamos que el proceso principal, la pieza principal, continuará en el momento en que se encuentre, hasta que finalmente en una sentencia todavía estamos hablando del juicio ordinario, va a resolver el juez el asunto principal, si declara con lugar o sin lugar la demanda, si declara con lugar o sin lugar las excepciones perentorias, si hay reconvención, si la declara con lugar o sin lugar. Entonces son dos actuaciones distintas: el auto que resuelve la excepción por un lado, la sentencia por el otro. Ahora, en el juicio sumario, ¿qué pasa? En el juicio sumario, nuevamente volvemos al tema, inicia con una demanda, el juez califica el cumplimiento de los requisitos legales, vamos a suponer que sí los cumplía todos, admite el juez esa demanda y hay un emplazamiento por 3 días. Dice aquí que el demandado puede tomar cualquiera de las actitudes procesales. Una de ellas es la interposición de excepciones previas, solo que ahora el plazo de interposición es de 2 días y no de 6. Y entonces tenemos la misma situación que teníamos en el juicio ordinario. Todo esto que vemos aquí entre esta línea anaranjada, en cualquier momento posterior, el demandado puede interponer algunas de esas excepciones que en principio eran consideradas como previas. Entonces, si lo hace por aquí o lo hace por aquí o en la línea del tiempo, no importa, mientras el proceso todavía esté abierto, puede interponer cualquiera de esas excepciones. Y entonces, ¿cómo se tramita esto? La ley en cuanto al trámite no dice nada. Dice el artículo 232: dentro del segundo día emplazado por el demandado a hacer valer las excepciones previas a que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Dice las excepciones previas. Y luego dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de, y tiene ahí un listado. Dice cómo se resuelven o en qué momento se resuelven, en sentencia, pero no dice cómo se tramitan. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos el artículo 230 del Código, que dice que en cuanto este capítulo no disponga lo contrario, hay que seguir las reglas del juicio ordinario. Nos vamos al artículo 120, que dice el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes, y entonces vamos a tramitar esto como un incidente, a medias. El memorial en que se promueve el incidente, que es el de interposición de la excepción, audiencia a la otra parte por 2 días. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, apertura prueba por 8 días, hasta ahí es un trámite de los incidentes común y corriente. Si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, entonces dice acá, queda la excepción en estado de resolver, ya sea que se agoten los 8 días del periodo de prueba si se abre la prueba, o cuando transcurra la audiencia conferida a la otra parte. Si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, el incidente queda en estado de resolver. Si este fuera un incidente común y corriente, ¿cómo se resolvería esto? ¿Cómo? En un auto. Pero ahora tenemos el problema de que el artículo 232 dice que esas excepciones se resuelven en sentencia. Y entonces, eso sería lo que ocurriría. Se tramita esto como incidente hasta el punto en el que el tema queda en estado de resolver, pero luego el juez no dicta un auto, sino se resuelve el pronunciamiento para hacerlo en la sentencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el proceso principal avanzó más rápido y todavía está en trámite esta excepción que yo interpuse en cualquier estado del proceso, el juez, para dictar su sentencia, tiene que esperar que se agote la tramitación del incidente y en la sentencia resolver con lugar o sin lugar la excepción, y si hubiera necesidad, con lugar o sin lugar la demanda, etc. Igual al contrario,
Si resulta que el trámite de la excepción fue lo que se agotó primero y el proceso principal, en el proceso principal todavía faltan actuaciones que llevar a cabo, se quedará congelada la resolución esta de las excepciones o de la excepción hasta que el proceso principal esté en estado de dictar sentencia, y en esa sentencia se resuelve todo. Y todo lo que se ahorra es el auto en que se debería de resolver. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que visto de cualquiera de las dos formas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque digamos, desde el punto de vista de cómo se tramita en el juicio ordinario, usted podría decir, no tiene sentido, a lo mejor el trámite de la excepción se agotó antes. Entonces, usted podría decir, no tiene sentido seguir con el trámite del proceso principal, sobre todo dictar una sentencia que conlleva un análisis profundo del caso, si resulta que la excepción la van a declarar con lugar. Esa sería la ventaja, digamos, de resolverlo de la forma ordinaria mediante un auto. Pero luego resulta que ese auto que resuelva la excepción, hablando del juicio ordinario, es un auto que es apelable, porque es un incidente que se tramitó en cuerda separada. Entonces, para dictar la sentencia, usted tiene que esperar que se dicte el auto, que se haya apelación, que se tramite la apelación, y entonces puede dictar la sentencia, cuando a lo mejor el proceso ya está en estado de dictar sentencia. Entonces, desde el punto de vista de por qué lo previeron así en el juicio sumario, usted se ahorraría esos problemas porque es una sola sentencia, y si va a haber apelación, va a ser una apelación por todo, que se refiera a la excepción y que se refiera al fondo del asunto. Lo que pasa es que mientras tanto tiene el problema de que no se ha resuelto el asunto principal, no se ha dictado sentencia. Entonces, muy probablemente, aunque al momento de dictar el auto el proceso no haya llegado todavía a sentencia, mientras está el trámite de la apelación y etcétera, ya se agotó la tramitación del asunto y no se puede dictar sentencia porque todavía no conoce el destino que tuvo la excepción. Exacto. Está claro el tema de la diferencia de la tramitación de estas excepciones en cualquier estado del proceso, si es juicio ordinario o juicio sumario. ¿Sí? No hay dudas. Bueno, les había dicho que su caso se los iba a subir la semana pasada, ya no se lo subí ayer. Entonces la entrega de la solución del caso está para el próximo martes, en una semana. Los veo el jueves.